Buenas tardes. Mi nombre es Orelba Estupiñán Ortega, ingeniera de sistema, estudiante de la especialización en educación para el desarrollo del aprendizaje autónomo. Esta actividad se realiza para el curso de Pedagogía Didácticas Contemporáneas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAP. En esta actividad debo seleccionar un tema de mejor dominio y realizar un aporte inicial, un aporte central, una conclusión y mapa conceptual de la actividad. El tema que he seleccionado es el computador. El computador es una máquina electrónica capaz de procesar información, que hoy por hoy se ha convertido en un instrumento muy utilizado y valioso en nuestras actividades diarias. Como docente, como estudiante, como empleado, cualquier tipo de profesión, siempre necesitamos tener a la mano un computador. Aporte inicial al tema. Hoy por hoy el conocimiento y uso del computador para la información no es una opción, no la debemos ver como una acción. Es obligatorio para poder aplicar y apropiar todos los conocimientos que en la aula se manejan. Es por esto que es importante conocer qué es el computador, para qué nos sirve, cuáles son las partes, para qué sirven cada una de ellas, y de esta forma hacer más fácil su entendimiento y uso para poder sacar el mayor provecho de esta poderosa herramienta, que se ha convertido en un instrumento, como ya lo dije antes, indispensable en nuestro trabajo, en nuestra casa. La computadora le sirve al hombre como una valiosa herramienta para realizar y simplificar muchas de sus actividades. En sí, ya dije antes, es un dispositivo capaz de interpretar y ejecutar los comandos programados para realizar o cumplir dichas funciones. Dentro de estas funciones tenemos, por ejemplo, operaciones de entrada al ser receptora de la información. Esta información de entrada siempre se realiza por algún dispositivo de entrada. Más adelante les voy a explicar dentro del mapa conceptual cuáles son dichos dispositivos. Realiza también operaciones de cálculo, lógica y almacenamiento. Si es bien sabido, nosotros utilizamos mucho el equipo para guardar nuestros trabajos, para guardar una información, fotos, videos de cualquier evento familiar. Entonces, lo utilizamos para guardar información. En la actualidad las computadoras tienen aplicaciones más prácticas porque sirven no solamente para computar y calcular, sino para realizar múltiples procesos sobre los datos proporcionados, tales como clasificar u ordenar, seleccionar, corregir, automatizar, entre otros. Por este motivo, el computador ha recibido varios nombres. Por ejemplo, en Europa lo llaman ordenador, muchas personas lo llaman computador, ordenador, PC, entre otros. Nos permite también operaciones de salida al proporcionar resultados de las operaciones antecedentes. Esto también lo hacemos por medio de los dispositivos de salida del equipo. Este mapa conceptual que les presento a continuación está realizado en la herramienta SemaTools y les voy a explicar un poco sobre la estructura de un computador. Entonces, el computador ya sabemos que es una máquina electrónica que procesa información de forma automática. El computador está dividido en dos partes: hardware, software. Cuando nos hablan de hardware, tengamos claro que es toda la parte física, la parte tangible, la que podemos tocar. Cuando nos están hablando de software, estamos hablando de la parte lógica del procesamiento de información, lo que nosotros no podemos tocar. Dentro del hardware tenemos dispositivos de entrada, de salida y de proceso. Cuando les hablo de entrada, son los que nos permiten ingresar la información al equipo. Por ejemplo, está el escáner, el micrófono, el teclado, que es el más utilizado por nosotros, y el mouse también es bastante útil, las cámaras digitales. Cuando estamos hablando de dispositivos de salida, estamos hablando de los que nos permiten extraer o visualizar dicha información. Por ejemplo, está el monitor, que es nuestra principal fuente
para visualizar la información, la impresora, que es la que nos permite extraer físicamente los documentos, los parlantes o audífonos también. Cuando estamos hablando del dispositivo de proceso, estamos hablando de una parte más importante. Dentro de la CPU o unidad central del sistema, pero que hoy en día la conocemos como CPU por la importancia que ha tomado una parte dentro de ella. Entonces, dentro de ella hay que disco duro, es el que donde guardamos la información, toda nuestra información, donde quedan guardados todos nuestros programas instalados. Está también las memorias, tenemos dos tipos, la ROM y la RAM, que la RAM es una memoria de acceso temporal. ¿Por qué? Solo se ejecuta cuando estamos trabajando en algún programa, entonces ella guarda temporalmente esa información. Posteriormente, cuando se cierra o terminamos de trabajar, ella borra todo lo que tenía en memoria. ¿En qué unidades se miden estas memorias? En bytes, kilobytes, gigabytes, megabytes. También tenemos las unidades de almacenamiento. ¿Cuáles son estas? Las que nos permiten guardar la información. Entonces, por ejemplo, la CD, los DVD, la memoria USB y el que se está utilizando actualmente, que es el disco flexible o el disco portátil, el que podemos llevar a todos lados, un disco duro portátil. Dentro de la CPU, unidad central del sistema, encontramos las unidades de comunicación. Son las que nos permiten comunicarnos con otros equipos. Tarjeta de red, internet, módem, entre otros. Y la parte principal de la CPU es el procesador, que es donde, como su nombre nos indica, donde se procesa toda la información. Todo lo que es trabajo pesado, todo eso se realiza con el procesador. Bueno, esto es con respecto al hardware. Si nos vamos al otro lado, a la parte de software, nos damos cuenta que está conformado en tres partes. Primero, los sistemas operativos, que son los que nos permiten la comunicación usuario-máquina. Entonces, entre ellos tenemos, por ejemplo, Linux y Windows, que las versiones de Windows 7, Vista, bueno, entre otros. Los aplicativos o software de aplicación son programas que nos permiten tareas cotidianas, como ahí tenemos todo el paquete Office, lo que es Word, Excel, PowerPoint, entre otros. Y la otra parte fundamental son los lenguajes de programación, que estos ya son programas especializados que lo manejan personas que tengan que ver con las carreras de ingeniería de sistemas, electrónica, todo lo relacionado con la programación. Entonces, con resumen, todo este mapa nos muestra la estructura de un computador, que no debemos fijarnos si es portátil, si es de mesa. Todos los equipos tienen la misma estructura, que claro, los portátiles tienen todas sus partes más reducidas, pero cuentan con la misma estructura. Como conclusión, es claro que todos los computadores del mundo, sin importar, como lo había dicho ahorita, su tamaño, su marca, su fabricante, tienen la misma estructura. El hardware, que es la parte física, que son todos los dispositivos que nos permiten el ingreso y la visualización de la información, y el software, que es toda la parte lógica que se encarga del procesamiento de la información. Todo esto es de gran ayuda, ya que nos familiariza con cada uno de los dispositivos, logrando un buen dominio de la máquina. Al mismo tiempo, el uso de la computadora mejora nuestra calidad de vida, facilitando la elaboración de trabajos. Y así nos logra también comunicar con muchas personas en diferentes lugares haciendo uso de internet. Entonces, como conclusión, es indispensable una máquina en nuestro hogar, ya sea para que nuestros hijos hagan las tareas, para que consulten, para nosotros mismos guardar nuestra información, bueno, en general. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias.